Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos en nuestro nuevo programa Historia, Libros y Banderas. Y tenemos un invitado que, además de ser autor de libros, es un amigo desde hace mucho tiempo, Aldo Casinelli. Él es cientista político y administrador público, con un magíster en la Universidad de Chile, y lo hemos invitado en esta ocasión por este interesante libro, Un sistema político para el Chile que viene, publicado el 2022 por Editorial Arcus. Aldo ha sido profesor en la universidad, ha sido decano, asesor, consultor, ha estado en muchas tareas, pero tiene indudablemente un interés por la cosa pública y específicamente política muy valioso. Te agradecemos, Aldo, por estar acá. ¿Cómo estás, primero que todo? Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Un gusto estar contigo y con todas las personas que nos ven, y a tu disposición para conversar del libro, de actualidad y de lo que a ti te parezca. Muchas gracias. Lo primero que te quería presentar es que el libro tiene un título que tiene algo provocador: un sistema político para el Chile que viene, en un momento en que se discute desde hace 3 años al menos cuál va a ser el Chile que viene. ¿Cómo nació este libro? ¿Cuál es tu interés? ¿Qué esperas de él? Sí, el título es bastante provocador en la lógica del contexto en el cual estamos viviendo ya hace un tiempo. Y la verdad es que el hecho de escribir el libro es porque uno hace muchas cosas en su actividad diaria, pero en lo que estaba pasando hoy día, lo que está pasando en Chile, uno no se puede restar del debate. Yo creo que hoy día, si tú tienes voz, tienes algo que decir, tienes que plantearlo. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en el último tiempo es precisamente que la gente se ha ido aislando del debate público y ha ido dejando que este espacio de discusión sea cooptado o capturado por ciertos grupos, y hemos visto lo que ha pasado en el último tiempo. Y por eso yo me atreví a hacer esto, y agradezco también tu apoyo en esta gestión para que el libro viera la luz. Creo que eso era fundamentalmente lo que estábamos tratando de hacer. Y te insisto, creo que no soy el único, creo que hay muchos que tomaron esta coyuntura para poner a disposición ideas, que en definitiva es lo que nos interesa. A ver, esto tenemos que debatirlo en función de lo que queremos decir, pero también de lo que estamos pensando. Por eso está esta lógica del futuro. No quedarnos pegados respecto del pasado, no quedarnos pegados respecto de lo que fue o de lo que pudimos ser, sino que hoy día tenemos una posición, estamos en una situación, pero miremos hacia adelante. ¿Qué es lo que queremos hacer de Chile mañana? En términos de sociedad, en términos de país, en términos institucionales. Y en el ámbito que a mí me corresponde. Yo soy cientista político, administrador público, me he desempeñado en esta actividad y por lo tanto el sistema político. Perfecto. Creo que ahí es donde está el kit del asunto. Hay un tema que tú planteas al principio que puede ser una dificultad, que esta doble dimensión, incluso contradicción entre lo objetivo y lo subjetivo que se da en la sociedad chilena. No sé si te refieres, por ejemplo, a temas como lo que pasa en la desigualdad, que objetivamente disminuye y subjetivamente la percepción de desigualdad aumenta. ¿A qué te refieres específicamente tú con este tema? Sí, tienes toda la razón. Eso es un ejemplo muy claro. Del objetivo a lo simbólico es un punto que tratamos en el libro, porque nos parece que en la discusión esos son los elementos que a uno le llaman la atención. Cuando yo te digo que uno no se puede restar del debate, es precisamente por esto. Sabemos que la sociedad evoluciona. Su evolución es constante. Cuando nos detengamos quiere decir que no estamos funcionando, que nos cayó un asteroide, un meteorito y como sociedad desaparecimos, pero evolucionamos. Pero esa evolución va a la par con lo que podemos ir haciendo. Entonces yo planteo en el texto, y creo que esta es una discusión muy importante, que hay ciertos elementos objetivos que están ahí, que todos los podemos ver, la superación de la pobreza, por ejemplo. O sea,
En 30 años, para poner este eslogan que durante un par de meses, de años se hizo patente, durante 30 años la pobreza bajó de sobre el 50% a menos de 10%. El ingreso per cápita se multiplicó por 5 y por 6. El coeficiente de Gini, para ir con el tema de la desigualdad, pasa de 0,55, 0,45. El presupuesto público, es decir, las platas que maneja el Estado, pasan de 20 a 80 mil millones de dólares. El PIB chileno pasa de menos de 45 mil a más de 300 mil. Entonces, cuando tú ves estos elementos, la construcción de viviendas por año, hoy día tenemos un déficit habitacional enorme, pero en algún minuto este déficit habitacional estaba dado porque incluso la población chilena, acuérdate que discutíamos que se nos iba reduciendo. Hoy día la población chilena va aumentando y todo esto por el fenómeno de la migración, que va aparejado con otros fenómenos que no teníamos hace 3, 4, 5 años atrás. Esos son los elementos objetivos. Y sobre esos elementos objetivos se instaló esta lógica simbólica de decir, mire, todo eso que usted tiene ahí no vale nada. Y uno de repente dice, oye, perdón, pero si precisamente esto es la evolución de la sociedad. Cualquier persona entiende que uno va construyendo sobre lo que va haciendo en el pasado. Y eso es lo que a mí me deja esta lógica de la discusión que en algún minuto se instala en el país. Ahora ese es un problema que en la práctica es un problema de hecho, o sea, ya está instalado, ¿no? Que hay una diferencia entre los progresos objetivos que tú señalas con la percepción subjetiva de la población. Y eso nos lleva a otro tema que me llama la atención porque tú lo tratas transversalmente en el libro, no es parte de un capítulo específico, que es la crisis de la democracia, que es un fenómeno mundial. Yo aprecio en distintos capítulos, partes, que tú vuelves sobre ese tema y es un tema crucial, o sea, está en Estados Unidos parcialmente, en América Latina, por cierto, que es el área donde más te refieres, en Europa ha habido problemas, y tú citas índices como el Latinobarómetro y otros. ¿Cómo ves tú el tema de la crisis de la democracia o sencillamente son cosas también que son parte de la marea de la historia nomás? No, tienes toda la razón. Esto también tiene que ver con los elementos por los cuales la motivación para escribir el libro. La democracia representativa como tal, uno plantea, y no soy yo, hay múltiples autores que están planteando que tiene una crisis en la distribución del poder, que es definitivamente lo que hace la democracia representativa. Y ahí es donde está. Es más, tanto es así que ciertos sectores hoy día hablan de las democracias iliberales. ¿Y qué es la democracia liberal? Es un concepto muy elegante. Liberal con una I adelante de liberal. Exactamente. Y liberal. ¿Y qué es esto, Alejandro? No es más que la tendencia hacia regímenes autoritarios, dictatoriales, totalitarios. En definitiva, es la concentración muchos de ellos del poder. nacidos en el seno de una misma democracia. Ese es el punto. Entonces, la democracia sirve para acceder al poder, pero la van vaciando desde adentro. Entonces, los mismos elementos, y por eso que la democracia tiene esta práctica que permite a ciertos sectores que son contrarios a la democracia acceder al poder y destruirla desde su interior. Ya no es un golpe de Estado, la toma del poder de una sola vez, sino que ir socavando la institucionalidad. Y ahí tenemos un proceso que es permanente y que en Chile lo hemos visto desde finales de la década del 90 y que fue permanente, socavando las instituciones, la confianza respecto de las instituciones, más allá que hay una crítica real a la incapacidad de resolver ciertos problemas. Es decir, aquí no queremos ocultar que sí hubo un elemento que se llama esclerosis institucional, que está planteado también en el libro, que es la incapacidad de ir resolviendo ciertos problemas. Pero estos grupos se enquistan en el poder, utilizan los mismos mecanismos y van socavando. Yo planteo la desinstitucionalización, que la vengo planteando hace mucho tiempo, esta desinstitucionalización, que es socavar precisamente la institución. Si tú te fijas hoy día, la confianza que tenemos en el sistema político, en la misma democracia, ¿a qué nos lleva? A un proceso de desdemocratización. Es decir, tenemos menos democracia. Y hoy día esto lo estamos viendo no solamente en Chile, sino que en muchos países alrededor del mundo. Ahora tú dices que eso, si miramos por arriba, la democracia sería como el telón de fondo de la forma de vida en sociedad.
pero también hay temas prácticos. Por ejemplo, tú dedicas harto espacio a las coaliciones, a la organización de los partidos políticos, que obviamente no es lo mismo tener un sistema político democrático con 2 partidos, 3 partidos, 4 partidos, que tener uno con 20. No es lo mismo organizar una coalición fácilmente mayoritaria con 2 partidos, u obviamente mayoritaria con 2 partidos, que una donde el presidente prácticamente es imposible que tenga mayoría si hay 6, 8 o 10 partidos. ¿Por qué son tan importantes las coaliciones en el régimen de gobierno, cualquiera que este sea? Mira, interesante ese punto y tanto es así que lo veo en 2 partes del texto, el tema de las coaliciones, porque lo que uno visualiza es la fragmentación del poder. Y ante la fragmentación del poder, lo que uno plantea es que tú tienes que juntar distintos sectores políticos para lograr gobernabilidad, que es lo que interesa en definitiva. Es decir, y aquí es donde nos centramos. Gobernabilidad y estabilidad del sistema político. Y esa gobernabilidad y estabilidad no se da en un sistema fragmentado como el que estamos teniendo hoy día. Solo para darte un dato de la causa, en Chile, hoy día, en la Cámara de Diputados tenemos 21 partidos con representación parlamentaria. Tenemos 3 movimientos y tenemos diputados independientes. ¿Tú te imaginas lo que es gobernar? O sea, lo estamos viendo. Esto, y esto no es nuevo, no es de este gobierno, le pasó al gobierno anterior y le pasó al gobierno, llevamos por lo menos 3 periodos al menos desde el cambio binominal. En esta lógica, exactamente. Y ahí tenemos un gran problema. Y por lo tanto, lo que yo planteo es que esta difícil combinación entre régimen presidencial y coalición es la que te permite gobernar. O sea, esta es como la solución que uno ve frente a esta realidad, porque uno tiene que actuar en función de la realidad. Me gustaría tener un mundo ideal, pero no funciona, y por lo tanto yo tengo que ver qué es lo que está pasando en esta realidad. Y esta realidad es que el sistema político está fragmentado. ¿Cuál es la solución para esto? Es el tema de las coaliciones. Y ahí hacemos un análisis comparado en el texto entre Chile, Uruguay y Argentina. Y vemos cuáles son las condiciones, porque tenemos dos sistemas que funcionan relativamente bien, el caso chileno y el caso uruguayo, y uno que claramente no funcionó, que es el caso argentino. Y vamos viendo cuáles son esos elementos que te ayudan a darle gobernabilidad y estabilidad al sistema bajo coaliciones, pero en regímenes presidenciales. Recordando que las coaliciones son fundamentalmente de regímenes parlamentarios. Estamos conversando con Aldo Casinelli en este primer fin de semana de abril. Para cerrar este primer bloque, Aldo, quería plantearte un tema que me pareció aparentemente contradictorio o contradictorio, de hecho. Página 58. Las coaliciones están compuestas por partidos políticos cuyo interés es distribuir los beneficios de alcanzar el gobierno. Y luego tú, en la página 90, dices: la gente ve en las organizaciones político-partidistas unas instituciones que no pretenden el bien común, sino organizaciones de beneficio más bien particular. Pero ese sería el fin de los partidos al alcanzar el gobierno, por distribuirse los beneficios. Entonces, al final, los partidos en las coaliciones, por cumplir su objetivo o tarea, son mal percibidos por la sociedad. A lo mejor ese objetivo tan pedestre de distribuirse los beneficios y alcanzar el poder debiera ser un poco más generoso desde el punto de vista de los objetivos de los partidos políticos y de las coaliciones. Sí, y tienes razón, esa contradicción está en la primera parte, la teoría, y en la segunda parte que tú lees, la práctica. En el último tiempo es la lógica del poder por el poder. Los partidos políticos son organizaciones que disputan el poder político. Ese es su objetivo, o sea, no tienen otro objetivo, no han sido diseñados para otro fin, que es disputar el poder político, y cuando acceden al poder político, se reparten el poder. Ese es el punto 1. Lo que pasa es cuando se reparten el poder, ¿para qué? Y aquí yo te diría que, a propósito de lo que te decía al inicio del por qué escribir el libro, tú disputas el poder, te organizas, te juntas con otros para formar un partido político, porque tienes ideas, porque tienes una lógica de sociedad, porque tienes valores y principios que quieres imprimir en esa sociedad. ¿Y cómo la imprimes? A través de las políticas públicas. Por eso tú disputas el poder político, por eso tú quieres ser gobierno. ¿Te das cuenta? Y cuando tú llegas al gobierno, tienes el poder político y diseñas políticas públicas, se supone
que teóricamente tú impregnarías esas políticas públicas con tus principios y valores. Ahora, tú puedes hacerlo en términos generales o en términos particulares. Mira, yo quiero esto solo para mí y los míos. Yo quiero esto porque estoy construyendo una sociedad que está impregnada con estos principios y valores. Yo creo que esa discusión es una discusión que cierto sector, sobre todo de la izquierda en Chile, y te diría que la izquierda mundial lo tiene mucho más arraigado que los sectores que son más liberales o que están más a la derecha. Yo creo que aquí hay una ausencia de esta discusión respecto de cuáles son esos principios y valores que quieren imprimir en términos de políticas públicas. Porque solamente la discusión de esto de la libertad, que es muy importante, pero es el único principio que se va a desarrollar en términos de políticas públicas. Eso, objetivamente, si uno mira, ha habido un achatamiento del debate público en los últimos tiempos, si lo comparamos, por ejemplo, con lo que fue la transición a la democracia. Pero ahí ya volveremos. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos en Historia, Libros y Banderas, esta interesante conversación con Aldo Cassinelli. Ya volvemos. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Seguimos conversando con Aldo Cassinelli en este primer fin de semana de abril, el sistema político para el Chile que viene. Aldo, entre los múltiples temas que trata tu libro, hablas del sistema político. ¿Cuáles serían los componentes del sistema político que son relevantes a considerar a la hora de tomar definiciones? Más aún cuando, si bien vamos a volver sobre este tema, cuando estamos viviendo un proceso constituyente que podría redefinir el sistema político chileno, aunque los bordes lo agotaron bastante el tema. Sí, mira, este libro fue escrito en el proceso anterior, en el proceso rechazado. Entonces, esta lógica de hacer un poco de pedagogía en esa parte del texto donde uno explica cuáles son los componentes del sistema político, porque a uno le da la impresión que ciertas personas en el debate constitucional, como digo yo, fracasado, no lo entendían muy bien. Entonces, por eso yo planteé el libro en un tono casi de manual en esa parte. ¿Por qué? Porque se confundían muchas cosas. O sea, se hablaba del sistema político como si fuera el sistema de gobierno. Es decir, de repente tú tenías la confusión entre si estaban discutiendo el sistema político o estaban discutiendo del régimen presidencial o parlamentario, que es un componente. Hablaban del sistema político y de repente estaban hablando del sistema partido. Entonces, de repente hablaban del sistema político, pero en realidad estaban hablando de los check and balance, o de los pesos y contrapesos del sistema, o de los organismos que hoy día el Estado, la misma sociedad a través del Estado ha construido para equilibrar el poder de ciertas instituciones que toman decisiones relevantes en términos políticos, como el Banco Central, como la Contraloría General de la República, como el Consejo para la Transparencia, pero también como organizaciones de la sociedad civil, como la organización intermedia, como la libertad de expresión. Entonces, todos estos elementos, me estoy alargando, no son todos componentes del sistema político, pero uno veía esta discusión y uno quedaba bien asombrado de cierta, y lo voy a decir sin pedantería, pero falta de conocimiento. Gracias, Alejandro, gracias, porque iba a decir una palabra mucho más fea, pero esa ausencia de conocimiento teórico-conceptual, que es lo que nosotros tratamos de hacer. Y para contestarte específicamente, lo que ustedes van a encontrar en el libro son ciertos elementos que componen el sistema político, que el sistema de partidos, que es clave, y por eso que me repito a la pregunta que hacía antes respecto a las coaliciones, es clave el sistema partido. Después el sistema electoral, el sistema de financiamiento, que son derivadas, y el régimen político, si es presidencial, es parlamentario. ¿Por qué? Porque esos son los elementos que te permiten distribuir el poder. O sea,
acuérdate que parte de la discusión, en algún minuto, se hablaba de eliminar el Poder Judicial. Entonces tú decías, ¿de qué estamos hablando en esta discusión? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ahora, eso no es propio de las revoluciones. Si tú haces una revolución, lo lógico es que quieras cambiar las instituciones fundamentales, po. O sea, la Revolución Francesa trató de acabar con la Iglesia, acabó con la monarquía, creó nuevas cosas. La Revolución Bolchevique hizo exactamente lo mismo y creó un poder nuevo. Si consideramos que el 18 de octubre es una revolución, tú no puedes pretender que se mantenga más o menos la misma institucionalidad que ha existido, no solo bajo Pinochet o en la Constitución de 2005, sino que en los 200 años de vida republicana común y corriente. Para cerrar la pregunta, Elisa Loncón dijo en la fundación o en la instalación de la Convención Constituyente que iban a refundar Chile, de manera tal que uno no puede esperar que se mantengan las mismas instituciones. Sí. Ahora fracasaron en eso. Completamente de acuerdo, y por eso te decía al inicio que uno de los motivos para escribir esto era copar ese espacio, un espacio que en cierta forma le había quedado libre a un sector político o un sector social que durante los últimos 20 años había prácticamente copado en términos de discusión el debate intelectual en esta área. Que en realidad es bien paradójico porque el otro sector, de donde yo provengo, también hay mucha discusión. Lo que pasa es que no se hacía visible, ¿no? Yo creo que en los últimos 4 o 5 años la cantidad de libros que se han escrito es impresionante, o sea, con la ayuda y orientación en la cual tú también participas con mucho esfuerzo y mucho empeño. Pero precisamente la gran paradoja es que la revolución aquí se hacía por la vía institucional. Es decir, tan a la chilena era que le dimos un marco. Sí. Le dimos un marco para que la revolución se realizara, para eliminar el Senado, para eliminar el Poder Judicial, para inventar una nueva democracia a nivel mundial que iba a ser, como ellos mismos decían, paradojal, porque íbamos a marcar nuevos paradigmas a nivel mundial en la distribución del poder. Y por eso había muchos ojos puestos en esta discusión en Chile. Porque insisto, esta no es una discusión que se está dando en Chile. Nosotros de repente somos muy hacia adentro, pero esto es una discusión que se está dando en el mundo. Cómo se distribuye el poder, cómo los distintos grupos sociales hacen ver sus necesidades, sus demandas y se distribuye esto. Aldo, hay un capítulo que se refiere a los sistemas de gobierno, el sistema presidencial, el parlamentario y el semipresidencial. Antes de entrar en ellos, ¿qué define a un sistema de gobierno? Bueno, es quién concentra el poder. Eso es básicamente. Yo siempre hablo del poder porque, en definitiva, la ciencia política, su objeto de estudio es el poder. Y en los regímenes políticos, todo lo que hemos estado viendo en el último tiempo es precisamente quién detenta el poder y cómo ese poder se utiliza y cuáles son los pesos y contrapesos para controlar ese poder dentro de la sociedad. El régimen presidencial es un poder único. Uno podría hacer historia y recordar por qué surge el régimen presidencial. Acuérdate que en el sistema presidencial por antonomasia es el norteamericano Estados y el Unidos, que reemplaza a un rey y por lo tanto tiene ese poder. Pero a ese poder se le contrapesa con algo. Y ese contrapeso es el Congreso. Entonces, sí, tiene mucho poder, pero tiene algo que va limitando y va controlando. Pero no un poder absoluto. Ese poder, exactamente. Y ese es el elemento relevante. Los parlamentarios, por ende, sería el Congreso o Parlamento, como se llamen del respectivo país. Así es. En el tema del régimen presidencial, ¿cuáles serían las cosas que lo hacen funcionar mejor y cuáles serían sus limitaciones? Porque tú te refieres a eso. Esto sin perjuicio de que sabemos que un sistema funciona mejor en un país y no funciona en otro. O sea, sería absurdo que Inglaterra diga ya vamos a instalar un sistema presidencial porque ha funcionado bien en Estados Unidos, o viceversa. Los países pueden tener sistemas distintos y los dos tener un grado de funcionamiento razonable. Sí. En el caso chileno, y yo, si bien no lo digo abiertamente en el texto, porque el que lo lee puede sacar sus propias conclusiones, pero sí, aquí contigo y con nuestros amigos que nos están viendo, yo creo que el régimen presidencial en Chile genera una articulación mucho mejor respecto del poder. Y es por nuestra ¿Tradición constitucional?
experiencia. Sí, la tradición constitucional, pero la tradición constitucional recoge nuestra práctica histórica. Entonces, claro, la Constitución, el derecho, va recogiendo estos elementos históricos. Esta lógica del poder unívoco, y lo que vamos agregándole son estos elementos que van contrapesando, sean a través del Congreso, pero también es a través de la regionalización en su momento, la descentralización, como llaman hoy día. O sea, pasamos el proceso de regionalización iniciado el año 73-75, incluso con la reconfiguración territorial o político-administrativa del país, donde se divide el territorio nacional y que hoy día, con 13 regiones, que hoy día se agregan 3 más para completar las 16, se va haciendo de esa manera. Ahora, yo insisto en la lógica de un poder presidencial al cual tú le puedes exigir, pero ese también necesita tener ciertos elementos con los cuales pueda gobernar. Ahí tiene que ver las coaliciones y los partidos. Y exactamente, volvemos a esa lógica. ¿Por qué? Porque si tú tienes un Congreso que está altamente fragmentado y que no tiene la posibilidad de llegar a acuerdos, ¿por qué? Porque al tener tal nivel de fragmentación, 2 o 3 fuerzas políticas muy pequeñas tienen la capacidad de chantaje. Esta capacidad de chantaje, que es un concepto académico, no lo vean por otro lado. Sartori plantea que la forma de contar los partidos, una de ellas es la capacidad de chantaje. Y por lo tanto esa capacidad de chantaje, cuando está muy fraccionado el sistema, es muy alta. Es decir, muy pocos pueden llevarse un premio muy alto para llegar a acuerdos. ¿Ah? Entonces esos elementos son los que creo que hay que revisar en un futuro sistema político para Chile. Ahora, en el caso chileno, eso no solo habría que revisarlo, sino que habría que hacerlo con cierta urgencia, porque evidentemente la fragmentación en los 21 partidos que tú decías en la Cámara de Diputados es algo que se hace insostenible en el tiempo, o no es tan dramática la situación. Es absoluto. Es más, Alejandro, nosotros veníamos conversando hace mucho tiempo con muchos sectores políticos, porque esto es transversal. O sea, esto que estoy hablando es de la práctica política y da lo mismo quien está gobernando. Da lo mismo el sector político, si es de izquierda, de derecha, si es la coalición A o B. La incapacidad de gobernar se ve materializada frente a este fraccionamiento. Por lo tanto, antes del 18 de octubre del 2019, veníamos conversando con otras fuerzas políticas que consideraban esto un problema, el fraccionamiento del sistema político. Y que, como tú bien recordabas, se da cuando se termina el régimen binominal, el sistema electoral binominal. Si a eso le agregas un sistema electoral, le agregas un tema de financiamiento, vamos generando incentivos para que se creen organizaciones políticas partidarias que no necesariamente, y ese es el segundo, tú me hacías una pregunta, el segundo elemento práctico de, ¿sabes qué? Yo a lo mejor mi interés no está dado por el fin último, que es el bienestar social o el bien común en términos de sociedad, sino que de la organización de la cual yo participo. Y lo digo abiertamente, en la formación de pequeñas instituciones políticas de beneficio particular y no colectivo. En el tema del parlamentarismo hay algunos que han dicho que si Chile hubiera sido parlamentario en 1973 no habría habido 11 de septiembre, porque con las elecciones parlamentarias de marzo el gobierno del presidente Allende habría perdido el respaldo de la Cámara y el Congreso habría elegido un nuevo presidente, Eduardo Frei Montalva, por ejemplo. Más allá de que eso es ficción, sí ilustra una de las ventajas del parlamentarismo, que es un régimen más flexible que el presidencial. ¿Qué nos podrías decir tú del sistema parlamentario y de su viabilidad o inviabilidad en Chile? Sí, hay libros que toman ese tema y el ejemplo chileno es un caso de estudio. Juan Lins hace El quiebre de las democracias y su caso emblemático es, o parte de su caso emblemático, el quiebre de la democracia en Chile,
en eso. Y Arturo Valenzuela, que también es un chileno que vive en Estados Unidos, el quiebre de la democracia en Chile, que es guiado por Juan Lins como cientista político, toma este caso en específico. Pero en esta lógica de saber o de poder procesar el conflicto, que es la lógica por la cual el parlamentarismo podría resolver esto, claro, contrafactual podría ser, pero yo te planteo la cosa mucho más cercana. Lo que pasó en octubre del 2019, bajo un régimen presidencial, fue un ataque en contra de la democracia, en contra de la institución. Y el régimen presidencial, te guste o no te guste la salida que tuvo, mantuvo la institucionalidad. Entonces... Ya, pero contrafactualmente, si el problema era el gobierno, tú podrías haber armado un nuevo gobierno. Claro. Cosa que no se da en los regímenes presidenciales, porque hay que esperar que termine el periodo. Exactamente. El problema Esto de independiente del presidente de turno, porque en uno tenías a Allende y en el otro tenías a Piñera. Sí, el problema de eso, hoy día, es lo que yo te planteaba de ciertos grupos que presionan desde una perspectiva democrática para acceder al poder y luego se quedan con el poder y lo van vaciando desde dentro. Yo lo que veía en ese minuto, y lo planteábamos con ciertas personas que hacíamos análisis, era que en Chile sí hay ciertas fuerzas políticas que no necesariamente creen en el sistema democrático. Ahora, el peligro antidemocrático que tú mencionas vale para la dictadura de Chávez o la de Daniel Ortega, que son autoritarismo o presidencialismo, no son parlamentarismo. Sí, da lo mismo. O sea, después como... O sea, el vaciamiento de la democracia... El tema es cómo llegas al poder. Después que te instalas en el poder, da lo mismo cuál es el sistema, porque lo vacías de contenido y te quedas con él, y por eso yo hablo y de... Y el problema estaría en la totalitaria. democracia, no en el régimen de gobierno. Así es. Porque eso es lo que... A ti lo que te interesa es acceder al poder. ¿Cómo acceder al poder? Da lo mismo si es régimen presidencial o parlamentario. Da lo mismo. Cuando tú accedes al poder, lo que vas eliminando son los mecanismos que te limitan el poder. Poder judicial. ¿Por qué era tan importante eliminar el Poder Judicial? ¿Por qué era importante eliminar el Senado? ¿Por qué es importante eliminar... Puesto al revés, tú mencionas que los gobiernos, entre las reformas que han hecho en América Latina en los últimos 25 o 30 años, es el derecho a la reelección por un periodo más. Y son reformas que hacen estando en el gobierno. Eso reafirma el poder presidencial y además con un cierto sesgo de corrupción. Absolutamente. O sea, regímenes presidenciales o... Este no es un problema del presidencialismo, es un problema del sistema político, de la práctica política en particular. Y por eso la reelección... Hay dos problemas en Chile, la reelección y el vicepresidente, pero concentrémonos en la reelección. En América Latina es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque el Estado, es decir, la administración del Estado por parte del presidente es muy fuerte en países como América Latina. En el caso chileno tenemos una fuerte tradición primero de control estatal, por eso te hablaba de la tradición más allá del tema legal, o la legalidad recoge la tradición y la práctica. Pero en otros países latinoamericanos no funciona tan legal o institucionalmente. Pero así como nosotros pensábamos que estallidos sociales no iban a haber en América Latina o saltarse la institucionalidad no era una práctica en Chile, nos dimos cuenta que sí suceden esas cosas. Sí hay partidos que no les interesa distribuir el poder a través de las elecciones. Vamos a ir a eso luego de una breve pausa y seguimos con Aldo Casinel. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Vamos a nuestro último bloque de conversación con Aldo Casinelli sobre el sistema político del Chile que viene, un tema del mayor interés, considerando que ya llevamos un buen tiempo del proceso
constituyente a través del comité designado por el Congreso Nacional, pero también porque estamos en plenas campañas políticas para elegir el próximo 7 de mayo, es decir, en un mes más, a los consejeros constituyentes. Lo primero que te quería preguntar es algo que tú esbozaste en algún minuto sobre el 18 de octubre del 2019. Mirado desde la perspectiva de los trabajos que tú haces sobre sistema político, régimen de gobierno, crisis de la democracia, ¿qué ocurrió ahí? ¿Cómo podría haberse evitado desde el punto de vista institucional? Mira, se ha escrito mucho, yo creo que se va a seguir escribiendo mucho más respecto del malestar y explicar el malestar como el gran catalizador del estallido. Malestar hay, incapacidad de solucionar las demandas de la población también. O sea, esos son los elementos objetivos, cuando hablábamos del objetivo a lo simbólico al inicio de la conversación. Pero no me cabe duda que sobre eso, que es real, también hay algo adicional que venía dándose, y ya hace un tiempo, que es de ciertos sectores que no están necesariamente de acuerdo con la democracia. No les interesa. Y aquí son ahora, múltiples. cuando tú dices no están con la democracia, todos en Chile dicen que están con la democracia. ¿Qué sería ese no están con la democracia? Mira, para entenderlo. Hay sectores políticos, pero también hay otros sectores que para su funcionamiento necesitan tener un espacio de inestabilidad, de ingobernabilidad, en los cuales son ellos quienes controlan el poder. Estos sectores políticos son los que nosotros por lo general analizamos y sabemos que han tratado de acceder al poder o, como he planteado más de alguna ocasión, yo creo que hay una cierta izquierda más radical que, habiendo estado en el poder durante mucho tiempo, se sintió, cuando lo perdió la primera vez que gana el presidente Piñera, sintió que moralmente la derecha no estaba capacitada para gobernar y que solo había democracia en la medida en que ellos estaban en el poder. Punto 1. Punto 2, accedieron al poder en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y realizaron ciertos cambios que eran más profundos, pero se dieron cuenta que institucionalmente el país era más lento para hacer esos cambios. Por eso cuando tú hablabas de hacer la revolución, sí, una revolución desde dentro, la convención era eso, era hacer la revolución. ¿Cómo llegaron a eso? Presionando el sistema de tal forma que crearon una crisis. Y aquí, cuando se habla del estallido, del 18 de octubre, no nos podemos engañar de que ahí hubo una crisis institucional. O sea, la democracia estuvo en riesgo. Y en los días siguientes, si bien el acuerdo por la paz y la nueva constitución fue un acuerdo institucional, es una respuesta a que 3 días antes todos los partidos de la oposición, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, dicen que de hecho se ha impuesto un proceso constituyente en la calle. Es decir, lo fáctico gobierna a lo legal o institucional. Alejandro, es tanto eso que si tú ves cómo se terminó gobernando, acuérdate que un senador hablaba que de facto teníamos un régimen parlamentario. No, presidente del Senado, ni más ni menos. Teníamos un régimen parlamentario de facto. Entonces, cuando tú dices, hay un ataque a la institucional, claro que hubo un ataque a la institucional. Hubo un socavamiento de las instituciones permanente durante mucho tiempo, claro, a través de la desconfianza. Eso uno no puede ser ciego y no puede negar que hubo una incapacidad de resolver problemas en áreas de salud, en el área de pensiones, en el área de educación, en el área de vivienda, en el área de seguridad. Y permíteme detenerme un instante en este punto, porque creo que también el sistema político, queriéndolo o no, voluntariamente o no, genera el espacio para que instituciones, organizaciones delictuales tomen el control del país o tomen el control de espacios dentro del país. Y eso no lo podemos negar. Hoy día el crimen organizado como tal
tiene espacios de poder y territorios cooptados, donde el Estado no existe. Entonces, la violencia que vimos posterior al 18 de octubre, que se hizo permanente, es una violencia que existía en el país, pero que estaba escondida en ciertos sectores, pero que se fue acrecentando en el tiempo. Entonces, si el sistema político no es capaz de limitar esa violencia, de volver a tener la coerción legítima o el uso legítimo de la fuerza, vamos a tener un problema, y un problema que solo va a ir en aumento. Entonces, tenemos un problema político por un lado, y tenemos este otro problema de control de la seguridad como tal, a través del Estado. Aldo, tú dices que hay una serie de problemas sociales no resueltos, está este problema de seguridad. En el ámbito político, ¿qué reformas debieran o deben hacerse desde el punto de vista institucional? Porque tú dices, mira, hay 21 partidos políticos, debiera haber menos. Bueno, pero para eso tiene que haber una reforma. O cambia el sistema electoral que haga muy difícil que los partidos chicos ganen, pero eso puede ser poco democrático. O pones un umbral, como en Alemania, que es el 5% que tienen que tener los partidos políticos. ¿Cómo ves tú esa discusión y qué 2 o 3 reformas institucionales relevantes harías para el régimen político, más que para el régimen de gobierno, sino que el conjunto? Bueno, lo que tú has planteado, y no son antidemocráticas, al contrario, son de fortalecimiento democrático. Es decir, tener umbrales para los partidos, para la representación de los partidos, es un elemento clave, y lo tienen prácticamente todas las democracias. Lo que pasa es que aquí, cuando se hicieron las reformas, se bajaron a tal punto precisamente por la presión que existía, porque llegamos a esta lógica del buenismo, de que todo lo que tenía que ver con el tema político y que iba a ponerle limitaciones, era malo. Era malo. Entonces, un sector político prácticamente, la centroderecha como que se entregó a esta lógica del buenismo. ¿Ah? Entonces yo creo que ahí hay que volver y decir, ¿sabe qué? Aquí hay un problema institucional que no es que usted sea malo, no es que sea antidemocrático, es que usted tiene que fortalecer la democracia. Y para fortalecer la democracia no puede tener la fragmentación que tiene hoy día. ¿Cuál sería la reforma? Y esa reforma tiene que ver con disminuir la cantidad de partidos políticos, poniendo umbrales mínimos de participación en la formación política. Ya tenemos 21 con representación, pero tenemos 27 en formación. Entonces, ¿por qué tanto interés en la formación política de partidos políticos? Tienes que poner limitaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que te permite darle gobernabilidad al sistema y resolver políticamente las demandas de la población. ¿Y en los poderes del Estado, en el Ejecutivo, en el Legislativo, has pensado en alguna reforma que se pueda hacer que sea relevante? Bueno, el tema de las asimetrías del poder entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ahí hay ciertos elementos. Pero hay un elemento que yo diría que es tanto más importante como esto del sistema político de equilibrar los poderes. Es que el sistema de gobierno, el Ejecutivo, tiene que gobernar el Estado. Y ahí sí tenemos otro inconveniente. El Estado que tenemos hoy día es un Estado que está relativamente anquilosado. Es lo que se denomina... Fuiste muy generoso. Es lo que se denomina la esclerosis institucional, que tiene un correlato político, es decir, la incapacidad de ponerse de acuerdo para resolver los problemas, pero a la vez tiene un correlato práctico, que es que una vez resuelto el tema político, el Estado le cuesta mucho resolver los problemas en términos políticos. Y esos dos elementos son graves. Ahí yo entraría con mucha fuerza a resolver esos dos elementos. Y el tercero es uno que a mí me parece que es necesario. Y hoy día es imposible gobernar, o es muy difícil gobernar con un partido. Y por eso yo hablo del tema de las coaliciones. Las coaliciones. Y las coaliciones son necesarias, pero tienes que tener coaliciones con partidos políticos sólidos, reales, que tienen representación. Hoy día tenemos si tú miras las coaliciones, hoy día y hace 5 años, parecidas, si bien con cambios respecto a hace 20 o 30 años, hoy día hay mucho más díscolos que al comienzo de la democracia en Chile, en cada una de las coaliciones y dentro de los partidos. ¿Por qué eso se premia? Porque el sistema electoral te premia.
el ser díscolo, el tener una voz disonante respecto de tu propio sector político. Entonces, la democracia necesita los partidos políticos, sin lugar a dudas, pero los partidos políticos también tienen que ser partidos políticos que representen y que tengan alguna capacidad institucional de representación. Hoy día pareciera que esos dos elementos no están, pero el sistema electoral también es relevante para evitar que un parlamentario en un distrito con el 0,5% de los votos, del porcentaje de votos. Hay parlamentarios que son electos con menos de lo que es electo un concejal. Claro. Y está en el Congreso. Eso no puede ser. Entonces, sistema electoral, sistema de partido y el sistema electoral son dos reformas absolutamente necesarias para el Chile que viene. Cuando uno mira el problema, de repente surge esta sensación de que Chile es una excepción. Esto fue matizado, quebrado con el 18 de octubre. Pero ¿cómo ve el tema en América Latina? Porque en realidad cuando uno ve el problema de manera más amplia, siempre llega la sensación, o cuando uno va a congresos internacionales, nos dicen ustedes de qué se quejan si Chile está muy bien. Chile, Uruguay, Costa Rica, los tres como que andan mejor. Sí, seguimos siendo iba a ocupar otra palabra, pero me acordé de una entrevista previa al estallido que ocupó esa palabra y un oasis. Menos de tuvimos un estallido, así que no voy a ocupar esa palabra. Chile sigue siendo una excepción en términos institucionales, pero nuestras instituciones están debilitadas y hay que actualizarlas y hay que hacer cambios. Es decir, esto es como tenemos una oportunidad hoy día y ocupémosla como tal, de hacer una adecuación institucional para lo que viene. Y no resolvamos los problemas de atrás. Propongámonos qué es lo que necesitamos hacer hacia adelante. Chile ha hecho muchas reformas institucionales en estos últimos 30 años, 35 años. Y por eso he admirado, no solamente en América Latina. O sea, el 2002, en un gobierno socialista, se hizo una reforma que se llamó de responsabilidad fiscal. Lo hizo el ministro Izaguirre y el presidente Lagos. En un momento en que Chile necesitaba recursos. Es decir, se estaba endeudando. Y por lo tanto hizo una reforma de responsabilidad fiscal y que no era más que decirte, mire, yo voy a gastar más hoy día como Estado, por lo tanto voy a tener un déficit, pero cuando tenga superávit, voy a pagar mi déficit, voy a gastar lo mismo que estoy gastando hoy día. Es decir, hacer políticas contracíclicas. Eso fue muy criticado, Alejandro, por la izquierda sobre todo. Sí. Porque ¿cómo era posible que en el boom de las materias primas... Era muy neoliberal. Claro, o sea, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Si estaba entrando plata, gastemos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasó al resto de los países de Latinoamérica? Gastaron con el boom de las materias primas, el petróleo, el cobre, la soya. Gastaban. De repente esos precios no son permanentes y cuando esos precios bajaron, las políticas las tuvieron que cortar, contracíclicas. O sea, ellos hicieron políticas procíclicas, tenían más plata, gastaban más. Chile hizo una política contracíclica. Mantuvo. ¿Qué es lo que le permitió esto? Le permitió que cuando fue la crisis del subprime 2008, el 2011, a ese gobierno, que era también un gobierno socialista, tener un déficit del 17% en un año y gastarse esos recursos. ¿Qué es lo que le permitió a Chile el 2020 y 2021, en plena pandemia, tener recursos para resolver los problemas y entregarle plata a la gente? Directamente. Estas políticas solo se desarrollaron en países desarrollados, solo se implementaron en países desarrollados como Europa. El estándar OCDE. Aldo, se nos está yendo el tiempo y quería preguntarte una cosa que hago con todos los invitados. Sugerencias de lectura, yo te lo había avisado y veo que vienes muy preparado, porque no solo vienes con un sistema político para el Chile que viene de Aldo Casinelli, sino que vienes con una serie de libros ahí además de distintas orientaciones. Sí. ¿Qué nos puedes recomendar a los auditores? Tú ya mostraste este libro. El tuyo. Que lo recomiendo. Está en Busca Libre, en las librerías, están en varios lados. Exactamente. Pero mira, y tú estás acá y eres responsable también de este texto de Camila Morán. Cecilia Morán. Y lo traje por dos motivos.
más allá que mi madre me quitó el libro para leerlo. Pero lo traje por dos motivos, porque se ha hecho mucho hincapié respecto de la presencia de las mujeres en política. Bueno, aquí tienen un texto de mujeres en política y el rol que han cumplido. Y no solamente en política, y voy a entrar en algo contingente, pero... Las primeras damas en Chile... Las primeras damas en Chile... 1938-1970. Poder político, acción social y modernización. Cecilia Morán, un excelente libro, ese me lo leí completo. Y además, muy bien documentado. Muy bien documentado, es una historiadora, es un libro muy interesante. Y además el último año se ha vuelto tema de actualidad por esto del fin de las primeras damas. Es que iba para allá, precisamente, por eso me interesó mucho cuando salió este texto, porque se estaba discutiendo, ustedes saben, todo lo que tenía que ver con las primeras damas, la institución de las primeras damas, que a cierto sector no le gusta. Bueno, aquí tienen, y el rol, cuando pareciera que estaban escondidas, no, aquí tienen mucha información de qué es lo que se hacía, cómo actuaban en política, cuál era el rol social que tenían las primeras damas, desde una perspectiva institucional también. Si se dan cuenta, el tema institucional es muy importante. ¿Qué más trae? El segundo texto, La revancha de los poderosos, Moisés Naím. Ensayo político. Hablamos mucho del tema de las democracias liberales. Bueno, tenemos cómo se toman el poder, cómo vacían de contenido las instituciones y cómo pasamos de una política de electores a una política de fans. Me gusta mucho el texto de Moisés Naím porque además es la continuación de otro libro que tiene que ver con cómo se pierde el poder, que es otro texto, que es el texto anterior de Moisés Naím, que es la debilidad del poder. Bueno, aquí la revancha de los poderosos es cómo han ido cooptando, cómo se han ido capturando el poder. Está muy interesante, también mucha información. Y si me permite, Alejandro, adelante. Traje otro libro que no tiene nada que ver. Una novela, por lo que veo. Pero yo sé que quienes nos están mirando tienen la pasión por la lectura. Sí, se han recomendado muchas novelas en este programa. Entonces yo dije, no puedo ser menos, y traje este texto, que es muy chiquitito, que es Seda, de Alessandro Barico. Es un texto breve, te diría que de una sutileza en la forma de escribir de Barico, de una elegancia que te sorprende. Un libro que da gusto leer una, dos, tres veces, pero además tiene una historia impresionante y maravillosa que yo creo que los va a sorprender mucho, pero creo que... Y es un libro muy breve de Alessandro Barico, un autor italiano muy prolífico, pero este es un texto, como les digo, breve y muy, muy elegante en la forma de escribir. Alessandro Barico, Moisés Naím y Cecilia Morán son las recomendaciones de nuestro invitado de hoy, Aldo Casinelli, Un sistema político para el Chile que viene. Tema que es histórico, pero que también es actual y que sin duda va a estar en la discusión constituyente que estamos iniciando. Aldo, te aprovecho de dar las gracias, ha sido un excelente programa y por supuesto vamos a estar en contacto en muchas actividades en el futuro. Espero que le vaya muy bien al libro porque creo que es un aporte a la discusión pública. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todas las personas que presentes y a los que nos están viendo. Y por cierto, libro disponible, como dijo Alejandro, en la librería y en Busca Libre. Un gusto, muchas gracias. Así cerramos nuestro programa y volvemos luego con la recomendación del libro de la semana. Que estén muy bien, nos vemos en Historia, Libros y Banderas y que tengan una muy feliz Semana Santa la próxima semana. Nos vemos. Hola, en Historia, Libros y Banderas, el libro de esta semana es de Pierre Rosanvallon, El siglo del populismo. El catedrático francés, politólogo, historiador muy destacado, trata uno de los conceptos fundamentales de la política contemporánea, no solo en Europa, sino que también en el mundo entero por las crisis de las democracias. Y lo ancla desde una perspectiva histórica en el populismo ruso, en el populismo norteamericano de fines del siglo XIX y comienzos del XX, y luego va habiendo una evolución de su desarrollo y de las implicancias que tiene desde el punto de vista político y de cómo van afectando a las democracias. Es interesante también que este libro analiza el populismo desde el punto de vista conceptual, porque sabemos que se trata de un concepto polisémico, que es tanto
un estilo político de apelación al pueblo directamente, pero también es una forma de organización de la política en la sociedad que tiende a la destrucción de las instituciones. Pierre Rosanvallon incluye al final un concepto que vale la pena seguirle la pista: democradura. Yo creo que es una buena lectura para introducirse a un tema a veces mal comprendido, pero muy relevante. Populismo en este siglo de Pierre Rosanvallon, el siglo del populismo, editorial Galaxia Gutenberg. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro Sanfrancisco.